Bueno, muchachos, dentro de esta canción estamos viendo la invocación del Espíritu Santo. Dentro de la iglesia y dentro de la trascendencia del ser humano, vamos a poder encontrar a la Trinidad Santa que conocemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, desde el comienzo de la creación, vamos a poder encontrar el Espíritu de Dios. Así como el Espíritu aleteaba sobre las aguas, fue dando su trascendencia en el hágase, en el hagamos. Antes de crear Dios al ser humano, acomodó tan grandes las cosas, acomodó tan grandes el sol, las estrellas, todas las cosas, para dotarnos de su amor y de su misericordia. Vemos en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, cómo Dios fue dando vida a la creación, al, a los árboles, a los animales, pero al último vemos al ser humano. Vemos que dicen las Sagradas Escrituras, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese momento en que la Trinidad Santa dijo, hagamos, levantemos, llenemos de ese espíritu, todos en ellos la gracia del amor de Dios. Fue grande el amor y la misericordia que vamos viendo en los pasajes de Éxodo, Levítico, Número, cómo la gran promesa de Dios se fue cumpliendo a nuestros primeros padres, y a nuestro padre en la fe, Abraham. Nosotros somos la descendencia de un pueblo que Dios se manifestó y que sigue obrando en el espíritu y en el amor. Por eso, hermanos, nosotros somos dotados de alma y espíritu, somos dotados de mente, de voluntad, pero sobre todo de libertad. La creación se somete a la voluntad de Dios. Vemos cómo los animales se someten al hombre. La creación se somete a Dios. Hay un dicho que dicen comúnmente en los pueblos que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Otra parte que vemos en la película, si la han visto, que se llama la película de Tierra de María, cuando el Señor está meditando, viendo la creación, llega un ángel y le dice a Dios, Dios, ¿por qué no le quitas al hombre la libertad para que crean y te adoren y regresen a ti? Y Dios dice en esa película, dice, ¿de qué me sirve quitarle la libertad? Porque ya no sería un amor, sino una obligación. Tiene que ser una decisión para que ellos regresen a mí. La creación me obedece, todo el universo me obedece, pero yo quiero que ellos en su libertad, en su amor y en su misericordia que el Señor nos ha dado, regresen su mirada. Por eso nosotros, hermanos, vemos ya en el Nuevo Testamento una de las maravillas que hizo el Señor. Las maravillas fue la anunciación. Esa anunciación de mandar al verbo que en el libro de Juan nos dice, la palabra, la promesa de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Queremos tomar en cuenta que María fue una mujer dócil al Espíritu, por eso es llamada esposa del Espíritu Santo. Ella, en su voluntad, en su libertad, en su decisión, quiso ser la voluntad del Padre. Cuentan varias personas que dentro de la libertad de María, antes de que el ángel se le apareciera, hay unos escritos que dice que María servía al templo en espíritu y en verdad, desde pequeña. Las pequeñas niñas que servían en el templo eran para el culto. Los sacerdotes que hacían, sacrificaban al cordero como alianza, y las niñas que tenían que hacer, limpiar los ornamentos del sacerdote. María estaba en ese momento
limpiando en su inocencia las vestiduras propias del sacerdote. Pero ella escuchaba cómo los sacerdotes decían, es que esperamos al Mesías, esperamos a un Salvador, a un Emmanuel que comúnmente conocemos, el Dios con nosotros, dentro del libro del profeta Isaías. Ese Dios que se iba a manifestar en la liberación de ese pueblo llamado Israel. Ya María, en la plenitud de su edad, tenía que ser ahora así, tenía que llevar la plenitud de la ley judía, tenía que ser comprometida con una persona, en efecto, llamado José. Entonces sabemos que María estaba pedida por José. Dentro de la cultura de los judíos había un año en que los novios no tenían que vivir como pareja. Sabían quién era su esposa, sabían quién era su esposo, pero no tenía que ver contacto. Entonces, si recordamos en esta cita bíblica, cuando la anunciación, eso lo podemos ver en el libro de Lucas, cómo el ángel se le aparece a María y le dice unas palabras hermosas que nos resuena en el corazón y que en el rosario meditamos y lo decimos, que dice en hebreo, He carito mene, que quiere decir la llena de gracia. Tú vas a concebir y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Por eso si ven en las Sagradas Escrituras, cómo María dice, ¿y cómo yo si no conozco varón? Por esa situación en que María estaba viviendo. Si una mujer era sorprendida embarazada en este periodo de prueba, de purificación, era apedrada. Entonces, cuando José se entera de que María estaba encinta, empezó a despedirla, pero discretamente, bajita la mano para que tanto los judíos no se dieran cuenta. Ahí donde vemos también la mano de Dios con José. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios se fue manifestando al pueblo. Y ahora en este pueblo de la nueva alianza, donde Jesús tiene un plan, donde Jesús se manifiesta y se manifiesta cuando fue al desierto, pero antes de ir al desierto fue bautizado y descendió el Espíritu Santo y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo, pongan atención a que él les quiere dar a entender. Sabemos que Jesús fue al desierto por 40 días y 40 noches, que dentro de la, ahora sí, traducción bíblica quiere decir momento preciso para la conversión, momento preciso para la oración. Vemos los números simbólicos que nos narra las Sagradas Escrituras, donde nos vamos introduciendo a lo que Dios quiere que veamos y sintamos a través del personaje bíblico que es Jesucristo. Entonces desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y nos narra las Escrituras que desciende sobre Jesús y es arrebatado al desierto. El desierto también tiene un signo que es la oración, la penitencia, el sacrificio, el ayuno, la abstinencia de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, de nuestra vida cotidiana. Por eso nuestra iglesia nos pide antes de iniciar la Semana Santa, 40 días, que es la Cuaresma, donde como iglesia nos sumergimos, nos adherimos a la oración, al sacrificio y al ayuno. ¿Dónde nos queremos poner en este momento? Cuando Jesús muere, resucita, donde estamos ahorita viviendo la Pascua del Señor, el Señor nos promete el Espíritu Santo. Si ven en los evangelios anteriores, cuando Jesús resucita, primeramente se apareció a las mujeres, posteriormente se apareció a los discípulos de Emaús. En los discípulos de Emaús podemos contemplar esa misericordia y amor de parte de Jesús hacia sus discípulos. Si bien recuerdan cómo los discípulos iban tristes, desilusionados, confundidos, abatidos,
¿Por qué? Por la situación en que estaban viviendo. Ellos ya habían pasado 3 días y no habían visto nada de la resurrección del Señor. Ellos ya regresaban a su pueblo. Sabemos cuántos kilómetros, era entre 11 y 12 kilómetros de la trascendencia de su pueblo. Y se junta una persona desconocida a platicar con ellos y les dice, ¿qué tienen? ¿Qué vienen conversando? Y los discípulos, los dos discípulos, así siento que se quedaron viendo uno al otro y dijo, ¿y este qué no sabe lo que ha pasado? Y le pregunta, ¿tú no sabes lo que ha pasado en estos tiempos en Jerusalén? De un hombre llamado Jesús que hizo obras y grandes y prodigios y que nuestros ancianos y los sumos sacerdotes lo mataron y no sabemos nada de él. Pero los discípulos no lo reconocían porque sus ojos estaban velados. Jesús empezó nos narra las escrituras, Jesús les empezó a hablar en el libro del profeta Isaías, a hablar de su vida. Miren que él tenía que padecer, el Mesías tenía que sufrir para salvar al pueblo. Fue 11 kilómetros que Jesús les predicó el evangelio. 11 kilómetros donde Jesús estuvo con ellos. 11 kilómetros donde estaban en intimidad con el Señor. Pero ellos no lo reconocieron. No lo reconocieron. ¿Dónde lo reconocieron? Hasta que él iba a otro lado. Ellos le dijeron, quédate con nosotros porque ya es noche. Ellos empiezan a poner la mesa, iban a empezar a cenar. Y aquí donde el Señor se deja manifestar, cuando hace la fracción del pan, donde hace esa fracción, se le revela que es el Señor. Y los dos empiezan a decir, es el Señor, es Jesús. Pero Él desaparece. ¿Dónde lo reconocieron? En la fracción del pan que nosotros conocemos como la Eucaristía. Entonces, a través de la Eucaristía donde desciende el Espíritu Santo, Dios va a dar esa prueba de amor a su pueblo. También esa intimidad que como nosotros como hijos de Dios lo podemos retar. Ahí está Tomás. Cuando los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, Jesús estuvo aquí. Y Tomás dijo, no los creo hasta que no meta mi dedo en los huecos de los agujeros y mi mano en su costado, no creeré. Y tómale. Llega el Señor y primero les da la paz. Porque cuando Dios se manifiesta, deja paz y hay paz en el área. Primero Jesús se manifiesta, los discípulos lo ven y empiezan a sentir miedo porque dicen es un fantasma. Y Jesús les dice, la paz esté con ustedes. Y directamente se va con Tomás. Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado, mételo, no dudes, sino ten fe. Por eso quiero, pues dentro de nuestra meditación, dentro de nuestra entrega, leer este pasaje bíblico que dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Esto lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 26. En este momento donde no hay palabras, en que no hay, ahora sí, cómo expresarle a nuestros sentimientos, nuestro corazón a Dios. Nuestro espíritu se pone en intimidad con Dios. Por eso en ese momento, cuando los discípulos lo veían y no decían nada, era el Espíritu que hablaba a través de ellos. Y también recuerden en la Sagrada Escritura cuando Jesús entró al pueblo, cuando empezaron a decir, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, llegaron los sumos sacerdotes y le dijeron, Jesús, calla esta prole, Jesús, cállalos, porque están diciendo blasfemias. Y Jesús dice, si ellos callan, las piedras hablarán. Ahora,
en cristiano, si nosotros callamos porque no hay palabras, no hay momento de expresarnos, nuestro espíritu conoce nuestra necesidad, nuestro espíritu conoce lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Por eso, el espíritu sabe comunicarse con oración, con entrega. En ese momento, antes de que se manifestara el Espíritu Santo, ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban estos apóstoles? Ya habían, ya habían crucificado al Señor Jesús, ya había resucitado, Jesús ya había ascendido a los cielos, ya ellos tenían que vivir lo que era la vida cristiana. Tenían que ir a evangelizar, tenían que ir a dar ese testimonio a judíos, a romanos y a todos esos pueblos y comunidades que estaban cerca de Judea. Pero ¿quién empezó a perseguir a los cristianos? Los judíos. Y entonces, ¿dónde estaban los apóstoles? En un cuarto, por miedo a los judíos. Ya no podían manifestarse por miedo a que los mataran, a que los flagelaran, a que los crucificaran. Tenían miedo. Y aquí vemos en el pasaje bíblico que dice, estaban los apóstoles en una casa o en un cuarto, según la traducción, a puerta cerrada por miedo a los judíos. Ellos tenían miedo. Nosotros a veces tenemos miedos, tenemos incertidumbre. Por eso, en ese momento en que estaban con miedo, el Señor se manifestó. Jesús se apareció y dice, asimismo, Dios conoce nuestra debilidad. Perdón, conoce lo que hay en el corazón de cada hombre, porque Dios sabe, porque somos sus hijos. Entonces vemos en este momento en los apóstoles, se les apareció entonces lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos y fueron hablando según el Espíritu les inducía a hablar. En ese momento, cuando Jesús se manifestó, empezó a soplar sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. En ese momento, ¿qué es lo que hizo el Señor? Dio su obra, quitó miedos, les dio confianza, les dio ánimo, porque Él dio el Espíritu del Consolador. Por eso Jesús dijo antes de la Asunción, les conviene que yo me vaya para que yo les mande al Consolador. Les conviene que me vaya. Por eso el momento en que el Señor fue al cielo, mandó 8 días después al Espíritu Consolador. Ese Espíritu que nos va a dar la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la piedad, la ciencia, la fortaleza y estos dones magníficos que nos da el Espíritu Santo. Y el mismo Pedro, cuando los iban a poner a juicio y cuando los iban ahora sí, a poner a prueba, tenían miedo en hablar. Y Jesús les dice, no tengan miedo lo que van a hablar, no tengan miedo lo que van a decir, porque no es ustedes lo que hablen, es mi Padre que a través del Espíritu Santo les va a transmitir. Hermanos, como les había dicho en otras personas, en este comienzo de año, de 2020, un año que va a trascender en nuestra historia humana, donde va a tener una trascendencia que hasta en los libros de historia vamos a estar dentro. 1 de enero, donde todos nos dábamos un abrazo y que los buenos deseos y que viajes, prosperidad, nadie sabía de estas cosas. Como nosotros en pleno siglo XXI, donde nosotros tenemos las mejores herramientas, la tecnología, los medios de comunicación, todas estas cosas,
que ahora sí nos unen, nos juntan, estamos indefensos. Les había comentado a otras personas cómo nosotros vemos en la naturaleza la economía. Vemos los árboles y al momento en que vemos un bosque, vemos la madera, pero en esa madera vemos sillas, vemos puertas, vemos muchísimos objetos de madera, pero en esos objetos de madera vemos el dinero, vemos los animales, la carne, el alimento, las pieles, que esto nos lleva a la economía, los medios, el agua, la energía. Estos son medios que nos ayudan a la economía. Y tristemente nosotros vamos acabando con el ecosistema. Y hay animales que tristemente no conocemos, solamente en los libros de historia. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestra libertad, que ya es libertinaje, hacemos de la creación economía. Como un virus microscópico paralizó a una sociedad, a un pueblo. Todavía no estoy hablando pandémicamente a nivel mundial. Desde el origen, desde el punto, un pueblo donde la sociedad está avanzada, donde los medios de comunicación están avanzadísimos, esa nación quedó en aislamiento. Llegó a toda la humanidad. ¿Y qué es lo que empezó a afectar a la sociedad? Vámonos todos a las casas, nadie sale, la distancia, el lavado de las manos, trabajadores, pare todo hasta dentro de la iglesia, cerramos culto, las misas por internet, todo se paralizó por un virus microscópico que dentro de este hace un gran efecto. Y este gran efecto lo estamos viviendo. Por eso, así como la iglesia primitiva, que estaba a puerta cerrada, ahora sí, también nosotros tenemos miedo. Miedo a no ser matados. Miedo a ser contaminados. Miedo a ver qué pasa afuera. Si tengo familia, tengo que salir a trabajar. Miedo para el sector salud y más por las personas que trabajan. Miedo porque tienen que salir y tienen que ser maltratados, tienen que ser escupidos por gente que no conoce la realidad. Estamos viviendo en una sociedad donde hay miedo, hay inseguridad y sobre todo hay desconfianza. Estamos alejando a Dios. Pero en este momento donde todo el mundo se paralizó, las grandes potencias, otra vez, es que Dios tiene que tener un efecto en nuestras vidas. Es que Dios tiene que tener un efecto en nuestro corazón. Mis queridos hermanos en Cristo, no tengamos miedo a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que Dios quiere mostrarnos. Sabemos la historia de cada apóstol. Los apóstoles no nacieron evangelizados, no eran ni doctores de la ley, no eran ni sacerdotes de la ley, eran pescadores, eran cobradores de impuestos, perdón, pero que llevaban una vida conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que Pedro era renegón a todo lo que daba, era de mecha corta. Nomás le decías algo y Pedro renegaba. A Juan era una persona tímida, era una persona cariñosa, que fue el único apóstol que se dejó y que se llevó por Jesús y fue el único apóstol que puso su cara en su pecho. Y eso lo vemos en la escritura. Judas Iscariote. Sabemos que Judas era ratero, le gustaba los bienes. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Le dejó la bolsa de la economía. Todo lo que a Jesús le daban, se lo daba a Judas. Y sabiendo Jesús que era ratero. Vuelvo a Pedro. Pedro, sabemos lo que pasó con Pedro, que Pedro lo negó. ¿Y qué es lo que dejó a Jesús? Le dio las llaves de la iglesia. Hermanos, a través del Espíritu Santo, a través de la confirmación que todos nosotros hemos tenido,
hemos recibido al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos da fortaleza, que nos da ánimo, que nos da su voluntad. Por eso nosotros debemos de vivir ese testimonio. Y como dice un pasaje de la vida de San Francisco de Asís, muchas de las veces la gente no va a leer la Sagrada Escritura. Va a ver tu vida, que es el Evangelio viviente. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una vida ciertamente mala, sí, con nuestras carencias emocionales, porque todos tenemos una carencia, una debilidad, un orgullo, una soberbia, una prepotencia, sea cual sea nuestra debilidad. También venimos cargando un pasado oscuro, un pasado doloroso, donde hubo traición, hubo engaño, hubo violación, hubo muchísimas cosas. Pero de este punto personal, encontraste una trascendencia, una conversión. Dentro del Tratado de la Verdadera Devoción de María hay 3 tipos de conversión. La primera conversión es la conversión en el espíritu, la conversión de mente y la conversión continua. Así como a Pablo, que ese Pablo empezó a seguir a los apóstoles, empezó a seguir a los cristianos y tiene esta conversión de mente. Cuando se le aparece Jesús, se le dice, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? En ese momento, contempla el rostro de Jesús, escucha a Jesús, cae de su caballo. El caballo es de soberbia, prepotencia, envidia, soledad, abandono, inseguridades y muchas cosas que él traía y se quedó ciego. ¿Ciego qué quiere decir ciego? A la vista o a la visualización humana, para poderlo ver en el espíritu. En ese espíritu que solamente Dios manda a sus hijos. Por eso, ya para ir concluyendo, para en estos momentos irnos centralizando en la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar mucha fuerza. Y como yo siempre digo, y es mi lema, Dios nunca te va a dar una prueba que tú no puedas cargar, porque Dios conoce tu debilidad, tu fuerza y hasta dónde puedes llegar. Dios sabe hasta dónde puedes llegar, porque Dios nunca te va a poner prueba en tu fortaleza. ¿Para qué Dios te pone prueba en tu fortaleza si es fortaleza? Dios te pone prueba, Dios te va a ir puliendo en tu debilidad, para que tu debilidad se haga fortaleza. Y esa fortaleza, así como esos discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos y empezaron a hablar en otra lengua. Quiero aclarar la lengua. Muchas veces nosotros así, pues nos distinguimos el don de lengua. El don de lengua es transmitir el mensaje de Dios. Los apóstoles empezaron a hablar en arameo, en griego, de acuerdo al Espíritu Santo. Hay casos de varias personas que me han platicado su testimonio de un padre. Este padre tenía que ir a evangelizar a Estados Unidos y ya le habían dado el tema que era el amor de Dios. Entonces, él nunca le dijeron que tenía que darlo en inglés. Llega el padre bien preparado y le dicen, padre, ¿está listo? Sí. Y va enseñando las diapositivas y ve que todo estaba en español y dice, padre, usted va a evangelizar en inglés. Y el padre pues se asustó porque no sabía nada inglés. Entonces dijo, es que ocupo un traductor porque yo no sé hablar inglés. Dijo, está bien, le vamos a poner una persona que le traduzca. El padre empezó a hablar y ahí todo empezó a decir muchas cosas y el traductor se le quedaba viendo y se sentó, lo dejó que hablara. Y toda la gente, alguna llorando, otra gente aplaudiendo por el mensaje que estaba dando el padre. Terminó la oración y llega el traductor y dice, padre, nos mintió a todos, ¿verdad? Y el padre, ¿por qué, hijos? Porque usted dijo que no sabía hablar inglés y usted estaba predicando en inglés.
Y él se quedó viendo, no, yo estaba hablando en español. Dijo, no, padre, todo su tema estaba hablando en inglés. Yo por eso me senté, porque no me ocupaba. Todo su inglés era muy fluido y era entendible. Entonces no me necesitaba. Entonces ese momento donde el Espíritu Santo hace su obra en cada uno de nosotros, en nuestra conversión, en nuestra historia personal, en nuestro cambio, Dios va haciendo su amor por nosotros. Entonces, hermano, te pido que este momento en que estamos ya en la última semana, ya para ingresar a este Pentecostés, que va a ser diferente, pero Dios obra de muchas formas y maneras. Aunque estamos por estas redes sociales, Dios se va a manifestar, porque Dios tiene el poder para hacer todas las cosas buenas. Dios tiene el amor para levantarnos, porque Dios tiene la decisión en sus manos. Y te felicito a ti que has estado en este retiro, porque no estamos ahora sí 100% en un contorno espiritual, estamos en nuestras casas, sí, en nuestras casas donde podemos escuchar el sonido de lo que hay alrededor. Podemos escuchar el ruido del que pasa del agua, el sonido del gas, las pláticas de nuestros seres queridos, las pláticas de los vecinos. Pero es aquí donde Dios, como dice, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te premiará. Y así como María, que dijo, hágase en mí según tu palabra.